Bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y dispuesto a descubrir secretos que pueden transformar sus relaciones. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos apasiona a todos, el amor. Pero no vamos a hablar del amor idealizado, del amor de cuentos de hadas, sino del amor real, ese que se construye dúa a dúa, con sus desafos, sus alegrías y sus misterios. Vamos a desentrar más menos el secreto de amor revelado, copyright ocultan. Vamos a explorar esos aspectos que a veces no vemos a simple vista, esos más menos os detalles que marcan la diferencia entre una relación superíndice 3n superficial y una conexión superíndice 3n profunda y duradera. Antes de que empecemos a desvelar este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar consejos, reflexiones y herramientas para construir relaciones su superíndice 3 lidas, significativas y felices. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Prometo que les van a encantar. Ahora vamos a lo que nos trae hoy. El secreto de amor revelado, copyright ocultan. La verdad es que no existe un secreto único, una superíndice 3 mula mújica que garantice el con diéresis copyright sito amoroso. Pero hay una serie de principios, de actitudes y de comportamientos que, cuando se cultivan, pueden crear un terreno copyright til para que el amor florezca y se mantenga vivo a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos que a menudo se oculta, o mejor dicho, que a veces no vemos con claridad, es la importancia de la comunicación superíndice 3n autocopyrightica. No me refiero simplemente a hablar mucho, sino a hablar con sinceridad, con vulnerabilidad, con empatía. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos puedan expresar sus sentimientos, sus necesidades, sus miedos y sus más menos o sin temor a ser juzgados o rechazados. Muchas veces nos quedamos callados por miedo a herir a nuestra pareja, por temor a iniciar una discusión superíndice 3n, o simplemente porque no sabemos superíndice 3 mo expresar lo que sentimos. Ese silencio, a la larga, puede ser ese da más menos sino que cualquier diferencia de opinión superíndice 3n. La comunicación superíndice 3n autocopyrightica implica ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, aunque a veces sea difícil. Implica escuchar activamente tratando de comprender la perspectiva del otro sin interrumpir, sin juzgar y sin preparar nuestra respuesta mientras la otra persona estuvo hablando. Para profundizar aún en este punto, quiero que consideremos diferentes escenarios. Imaginemos una pareja que tiene problemas con las finanzas. Uno de los miembros gasta de lo que deberá y el otro se siente frustrado y resentido. En lugar de abordar el problema abiertamente, prefieren evitar el tema por miedo a discutir. ¿Copyright sucede entonces? El problema se agrava, la frustración superíndice 3n crece y la relación superíndice 3n se resiente. La comunicación superíndice 3n autocopyrightica en este caso implicará sentarse juntos, analizar la situación superíndice 3n financiera, identificar los patrones de gasto y establecer un plan para mejorar la situación superíndice 3n. Ser honestos sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas es fundamental para encontrar una solución superíndice 3n que funcione para ambos. Otro ejemplo podría ser una pareja que tiene diferencias en cuanto a la crianza de los hijos. Uno de los padres es permisivo y el otro es estricto. Si no se comunican abiertamente sobre sus enfoques, pueden surgir conflictos constantes y los hijos pueden recibir mensajes contradictorios. La comunicación superíndice 3n autocopyrightica en este caso implicará discutir sus filosofías de crianza, identificar sus valores y establecer un conjunto de reglas y expectativas consistentes para los hijos. La clave para una comunicación superíndice 3n autocopyrightica es la vulnerabilidad. Se requiere valor para mostrarse tal como uno es con sus imperfecciones y sus miedos. Pero cuando nos permitimos ser vulnerables, creamos un espacio de confianza y de intimidad en la relación superíndice 3n. Nuestra pareja se siente segura para abrirse también copyright n y se crea un círculo virtuoso de comunicación superíndice 3n y conexión superíndice 3n. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la necesidad de mantener viva la llama de la pasión superíndice 3n y la intimidad. El amor no es solo sentimiento, también copyright n es acción superíndice 3n. Es dedicar tiempo y energía a nutrir la conexión superíndice 3n física y emocional con nuestra pareja. ¿Cuándo fue la última vez que planearon una cita romántica,
que se dedicaron tiempo a solas, que se desconectaron del mundo exterior para conectarse el uno con el otro? La rutina, el copyright las responsabilidades diarias pueden apagar esa chispa si no hacemos un esfuerzo consciente por mantenerla encendida. No se trata de grandes gestos ni de gastos excesivos. A veces un simple mensaje cariu más menos oso, una caricia inesperada, una mirada CU superíndice 3 pueden hacer una gran diferencia. La intimidad también copyright implica compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos profundos. Implica mostrarnos vulnerables y confiar en que nuestra pareja nos amará y nos aceptará tal como somos. Pensemos en una pareja que lleva muchos aún más menos os juntos. Al principio, la pasión superíndice 3N era intensa y la intimidad era constante. Pero con el tiempo la rutina se instaló superíndice 3, el trabajo los consumió superíndice 3 y dejaron de dedicar tiempo a nutrir su conexión superíndice 3N. ¿Qué copyright sucede entonces? La pasión superíndice 3N se desvanece, la intimidad disminuye y la relación superíndice 3N se vuelve mono superíndice 3 tona y predecible. Para evitar que esto suceda, es importante hacer un esfuerzo consciente por mantener viva la llama. Esto puede implicar planear citas regulares, probar cosas nuevas juntos, explorar su sexualidad y, lo más importante, dedicar tiempo a hablar y a conectar a un nivel emocional profundo. La intimidad no se limita al contacto físico. También copyright implica compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras experiencias con nuestra pareja. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos puedan sentirse escuchados, comprendidos y aceptados. Cuando compartimos nuestros miedos e inseguridades, permitimos que nuestra pareja nos conozca a un nivel profundo y fortalecemos el vínculo entre nosotros. Pero el secreto del amor no reside solo en la comunicación superíndice 3N y la intimidad. También copyright es fundamental cultivar el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Amar a alguien implica aceptarlo con sus virtudes y sus defectos. Implica valorarlo por lo que es, no por lo que queremos que sea. Implica apoyarlo en sus más menos en sus metas, en sus desafíos. El respeto también copyright implica establecer límites claros y saludables en la relación superíndice 3N. Implica reconocer que cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios intereses y su propio espacio personal. No se trata de fusionarse en una sola entidad, sino de construir una relación superíndice 3N en la que ambos puedan crecer y desarrollarse como individuos, al mismo tiempo que se fortalecen como pareja. Consideremos una pareja donde uno de los miembros constantemente critica al otro, lo menosprecia o lo ridiculiza. ¿Creen que esa relación superíndice 3N puede ser saludable y duradera? Difícilmente. El respeto es fundamental para construir una relación superíndice 3N basada en la confianza, el apoyo y el amor. Implica tratar a nuestra pareja con dignidad, escuchar sus opiniones y valorar sus contribuciones. También copyright implica reconocer sus límites y respetar su espacio personal. La admiración superíndice 3N mutua también copyright es crucial. Amar a alguien implica admirar sus cualidades, sus talentos y sus logros. Implica sentirse orgulloso de ser su pareja y apoyarlo en sus esfuerzos por alcanzar sus metas. Cuando admiramos a nuestra pareja, la motivamos a crecer y a desarrollar su potencial. Otro ingrediente esencial del amor es la confianza. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Sin confianza el amor se convierte en celos, en inseguridad, en control. La confianza se gana con el tiempo, con la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Se gana siendo honestos, transparentes y leales. Es importante recordar que todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos de dudas, momentos de frustración superíndice 3N. Pero la verdadera prueba de la confianza reside en la capacidad de perdonar, de comprender, de dar una segunda oportunidad. El perdón superíndice 3N no implica olvidar lo que sucedió superíndice 3, pero su implica liberarnos del resentimiento y permitirnos avanzar juntos hacia un futuro mejor. Imaginemos una pareja donde uno de los miembros ha sido infiel. La confianza se ha roto y la relación superíndice 3N estuvo en crisis. ¿Es posible reconstruir la confianza después copyright de una infidelidad? Pero requiere mucho trabajo, honestidad y compromiso por parte de ambos miembros.
La persona que ha sido infiel debe asumir la responsabilidad de sus actos, mostrar arrepentimiento genuino y estar dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de su pareja. La persona que ha sido engau más menos hada debe estar dispuesta a perdonar, a dejar atrás el resentimiento y a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. El perdu superíndice 3N no es fácil. Requiere tiempo, paciencia y comprensión superíndice 3N. Pero es esencial para liberarnos del dolor y permitirnos avanzar hacia un futuro mejor. Cuando perdonamos no estamos justificando el comportamiento de la otra persona, sino que estamos liberando nuestra propia carga emocional. Finalmente, uno de los secretos más importantes del amor es la capacidad de adaptarnos y de crecer juntos. Las relaciones no son estáticas. Evolucionan con el tiempo, a medida que nosotros mismos evolucionamos. Lo que funcionaba al principio de la relación superíndice 3N puede que ya no funcione después copyright S de unos a más menos os. Es fundamental estar dispuestos a adaptarnos a los cambios, a reinventarnos como pareja, a descubrir nuevas formas de conectar y de mantener viva la pasión superíndice 3N. Pensemos en una pareja que se casó superíndice 3 muy joven. Al principio compartían los mismos sueños más menos os y las mismas metas. Pero con el tiempo sus caminos se separaron. Uno de los miembros decidió superíndice 3 seguir una carrera profesional y el otro prefirió superíndice 3 dedicarse a la familia. Si no estuvieron dispuestos a adaptarse a los cambios y a encontrar nuevas formas de conectar, la relación superíndice 3N puede desmoronarse. Es importante que ambos miembros se apoyen mutuamente en sus nuevos objetivos y que encuentren intereses comunes que puedan compartir. La vida es llena de cambios. Las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones cambian. La clave para una relación superíndice 3N duradera es la capacidad de adaptarse a estos cambios y de crecer juntos. Esto requiere flexibilidad, comprensión superíndice 3N y compromiso. El secreto del amor no es encontrar a la persona perfecta, sino construir una relación superíndice 3N perfecta con una persona imperfecta. Se trata de aceptarnos mutuamente con nuestras virtudes y nuestros defectos, de apoyarnos en los momentos difíciles, de celebrar los logros juntos y de comprometernos a crecer y a evolucionar como pareja. En resumen, hemos explorado la importancia de la comunicación superíndice 3N autocopyrightica, la pasión superíndice 3N y la intimidad, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua, la confianza y la capacidad de adaptarnos y de crecer juntos. Todos estos elementos son esenciales para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, significativa y duradera. Pero quiero aún más menos adir algo muy de ese. No olvidemos la importancia de la individualidad dentro de la relación superíndice 3N. A menudo en la búsqueda de la unión superíndice 3N y la conexión superíndice 3N, sacrificamos partes de nosotros mismos, nuestros hobbies, nuestras amistades, nuestros intereses personales. Es crucial recordar que somos individuos completos antes de ser pareja, y mantener esos aspectos que nos hacen únicos es fundamental para la salud de la relación superíndice 3N. Una persona que se siente realizada individualmente tiene mucho para ofrecer a su pareja. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí hoy, por haber dedicado su tiempo a explorar este tema tan importante. Espero que este vídeo les haya sido útil, y que les haya dado algunas ideas para mejorar sus relaciones. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Le creen que es el secreto ese importante del amor? ¿Qué copyright consejos les han funcionado a ustedes en sus relaciones? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Les mando un abrazo enorme y les deseo mucho amor y felicidad. Hasta la superíndice 3.